precisamente en vivo y a todo color con nosotros nuestro querido amigo el doctor Oriol. Bienvenido, papadito, qué gustazo tenerte, como siempre. Y vamos a hablar de cómo cuidar el ombligo del bebé. Ajá, vamos a hablar de este tema, aunque somos ginecólogos y a veces se lo preguntan más a los pediatras, pero como el ginecólogo es el encargado de suprimir ese vínculo que tiene la madre anatómico con el bebé, que es el cordón umbilical. Y lo primero que tenemos que decir es que este cordón umbilical lo vamos a cortar más o menos alrededor de 4 dedos, vamos a decir, separados del bebé, que el ginecólogo durante el parto, ahora se estila mucho la recolección de células madres, y entonces hay que hacerlo en ese momento a través de la punción y obtención de la sangre del cordón umbilical para recolectar y poder almacenar estas células madres del bebé para si en un futuro se hace necesario. En otros temas, en otros programas hemos hablado sobre el tema. También decir que este cordón umbilical tiene 2 venas y una arteria que son las encargadas de llevar el nutriente, en el caso de las venas, llevar el nutriente hacia el bebé, y la arteria recoger las sustancias de desecho de este bebé para llevarlo a donde está la madre y esta madre pues poderla procesar. Ahora bien, lo primero que tenemos que decir que se corta este cordón entre 2 pinzas para que no sangre, por supuesto, que uno entrega primero el bebé a la madre antes de cortar el cordón umbilical para que haya este vínculo inicial y además para seguir recolectando sangre y no producir una anemia en este bebé, que después que se corta se va a poner de manera permanente un clip que generalmente es plástico, y ahí es donde cuando se va la madre con el bebé a casa es donde hay que extremar las medidas con este cordón umbilical. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical puede humedecerse, puede infestarse y puede traer una serie de trastornos a la madre. Lo primero que hay que decir que este cordón puede tener un escaso sangrado, y de eso no tienen por qué preocuparse, que si el sangrado es muy abundante, sí hay que llevar el bebé de inmediato al hospital para ver la causa de ese sangrado y corregirla. ¿Por qué? Porque se puede anemizar el bebé. Lo siguiente que tenemos que decir es cómo cuidar este bebé. Primero, la madre, antes se decía de no bañar al bebé recién nacido hasta que no se cayera este cordón umbilical. Sabemos que el cordón se cae alrededor de los 10 días, en caso de la cesárea, alrededor de los 14 días. En algunos casos muy particulares puede durar hasta 21 días, o sea, 3 semanas. Si no se ha caído, a las 3 semanas tenemos que ver al médico. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una infección, haya un problema inmunitario o esté humedecido este cordón, que es lo que más hay que cuidar, que no se humedezca. Por tanto, hay que usar el pañal adecuado, hay que estar cambiando de pañal cada vez que el bebé se defeca o se orina, porque esta orina puede producir irritación y puede producir todos los daños propios de la pañalitis. Entonces hay que estar permanentemente bañando al bebé, limpiándolo cuando se defeca o se orina, y sobre todo poner un pañal que esté por debajo del ombligo para evitar que tenga contacto tanto las heces como la orina con este ombligo y permitir que este siempre permanezca seco. Ahora bien, cuando es en el caso de las niñas, que estamos hablando de la higiene, quiero decir algo porque es muy frecuente en las niñas en el transcurso de la vida que tengan mucho flujo o mucha leucorrea de color verde, verdosa, que a veces le da comezón. Las madres se preocupan mucho y hay que decir que esto es por mala higiene, que las niñas deben limpiarse de adelante hacia detrás, o sea, arrastrar todo lo de la vagina, lavar por separado la vagina y lavar por separado el ano, nunca del ano hacia la vagina, porque casi siempre las infecciones en las niñas es por Escherichia coli, una bacteria que normalmente habita en el ano e invade y se desarrolla entonces en la vagina, y por eso es el flujo y las molestias que tienen las niñas. Entonces, higiene permanente, hay que tener mucho cuidado con tenerlo limpio, que este cordón umbilical se cura solo con alcohol al 70%, 70 grados y nada más. Entonces la madre, ¿qué tiene que hacer cuando va a bañar al bebé? Preparar las condiciones, tener una bañera con agua tibia apropiada, tener la gasita, tener el alcohol, tener ya incluso el pañal abierto. Después que baña al bebé, secarlo muy, muy bien. Este cordón ahí, ese es el tip de todo, es mantenerlo seco, muy seco. Después con gasa. Si la gasa que dejó anteriormente está muy adherida al cordón, no desprenderla de pronto, humedecerla con suelo fisiológico para que se desprenda espontáneamente.
después secar muy bien, aplicar alcohol, en algunos casos se recomienda alguna crema cicatrizante, eso ya es cosa particular de cada médico, como también se aconsejan cremas para el resto del área de los glúteos y los genitales a base de vitamina 5, que es excelente para la revitalización de la piel y las lesiones estas que puede producir la pañalitis, etcétera, etcétera. Pero la clave de esto es permanecer seco este cordón umbilical, que después que se desprende, pues se va a quedar una cicatriz que en 3 a 4 días ya cura espontáneamente y ya se resuelve el problema. Pero sí, la higiene es básica, el cuidado de esto, y entonces hay que tener mucho cuidado si se enrojece, hay que tener mucho cuidado si hay secreción, si hay pus, hay que tener mucho cuidado si aparece fiebre. Cualquiera de estos síntomas pueden ser signos de infección, de onfalitis. En ese caso hay que llevarlo de inmediato. Pero la onfalitis siempre ocurre, lo reitero, por mal manejo. La madre, cuando va a bañar al bebé y cuando va a curarlo, lo primero que tiene que hacer ella es lavarse las manos. Acuérdense que todas las bacterias están en las manos. Hay que lavarse las manos y después proceder con el cuidado y el manejo de este ombligo, de este cordón umbilical, para evitar estas infecciones. Wow. No, pues de verdad que es bien importante entonces toda esta cuestión. Sobre todo para las madres primerizas. Claro. O aquellas que están embarazadas. Hay muchos mitos y les da miedo. Yo he visto amigas que cuando tienen sus bebés, incluso como dijo doctor, no quieren bañarlos, o las mamás le dicen, no lo bañes hasta que se le caiga el cordón, pero pues esto les puede provocar una infección. O sea, lo principal es la higiene. La higiene es básica en estos bebés. No tener miedo, y sí, esta área del cordón umbilical que permanezca muy seca, aplicamos alcohol y punto. Y no hay por qué. Se tiene que caer solo el ombligo. Se cae no solo. Hay que preocuparse cuando en 3 semanas no se ha caído, ahí sí tienes que ir a ver. ¿Por qué sería? Casi siempre o por un trastorno inmunológico del bebé, o puede ser porque esté humedecido o exista algún grado de infección, y entonces el ombligo cuando está muy humedecido pues no se cae. Él se cae cuando está seco. Por eso es la importancia de que permanezca seco. Generalmente se cae entre 10 y 14 días, pero sí, en algunos casos, espontáneamente se puede caer hasta 3 semanas y eso es normal. Más de 3 semanas el cordón umbilical, sí, obligatoriamente hay que visitar entonces el médico. Doctor, ¿tiene algo que ver que cuando quede el ombligo hacia arriba o hundido o no? No, aquí lo que hay que buscar después que no quede, si queda, por ejemplo, una lesión enrojecida después que se cae el ombligo, hay que ver que no sea un granuloma, que a veces sí hay que tratar, o con el tiempo alguna sobreexpresión, que sea, en este caso si es del color de la piel blanquecina, que sí se pueden formar algunas hernias, que la mayoría de las hernias en el bebé cierran espontáneamente, se resuelven espontáneamente, en algunos casos no, hay que tratarlo, pero casi siempre cierran espontáneamente. Pero fuera de esto, no hay que tener otro cuidado adicional y no tener miedo, bañarlo sin miedo, sobre todo que permanezca bien seco y con eso... Higiene seco y los pañales que sean debajo del ombligo. Debajo del ombligo, que el ombligo quede expuesto, o sea, que no forme parte del pañal para que no se contamine ni con heces ni con orina, ¿no? Oye, Doc, hablas mucho de que hay que limpiarlo con alcohol. Hay 2 tipos de alcoholes, uno rojo y uno azul. No, importa. No, el alcohol debe ser el transparente, el alcohol de 70 grados, igual que hay otras sustancias antisépticas que sean transparentes. Preferimos no usar iodopidiona, no usar timerosano. Metrolaz, hay gente que le pone eso, ¿no? Es alcohol y punto, no hay que complicarse la vida. El alcohol está de 70 grados, que te lo encuentras en la farmacia, no complicar más las cosas. Sí, es que nada de color, porque lo que tú apliques de color puede confundir a la hora de uno interpretar qué coloración puede tener. Sí, pero hay un alcohol que es bebible y uno que es tóxico. Entonces es mejor como es área del ombligo. No, a ver, en el ombligo va alcohol etílico, no metílico. El alcohol tóxico es el metílico, no se aplica. No se aplica. No se aplica. Okay. Se aplica el alcohol etílico. Si vas a la farmacia y pides alcohol 70 grados. 70 grados y te lo dan en la farmacia como tal. Ajá, okay. Sí, es ese tipo de alcohol. El que es bebible, digamos, el que no es tóxico. Bueno, cada quien va. Así. Okay. Dudo que alguien se lo pueda tomar, pero bueno. Sí. No, pero ese es el que no es tóxico. No es tóxico. Sí, porque luego uno tiene, y creo que lo diferencian con la tapita roja, que es transparente, pero tiene una tapita roja y el otro tiene una tapita azul. Sí, es que tú vas a la farmacia y ellos te lo venden a 70%, 70 grados. Es importante también eso. No, pues muchísimas gracias por todos estos datos. Gracias para las mamás primerizas y para las no tanto, porque cada bebé es diferente, ¿no? Sí, es de mucha utilidad. Experiencia diferente. Oye, ¿cómo ves la expo? ¿Ya te diste una vueltecita? Sí, ya estuvimos dando una vuelta, está muy bien. Pues sí. Está excelente. Y la que anda también por ahí es Mitzi. A ver, Mitzi, ¿dónde andas?
Cuéntanos.